Hola, soy Andrea Cogollos. Como todos los meses, es un gran placer para mí darles la bienvenida a esta nueva entrega de Lejaim Panamá. El día de hoy iniciamos el programa presentando a Monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo metropolitano, y al rabino Gustavo Kraselnik de la congregación Kol Sherit Israel, quienes conversarán sobre el mal comprendido concepto del pueblo elegido por Dios. Veamos. Muchas gracias, Andrea. Nuevamente muy felices de recibir aquí en nuestra casa a Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo de la ciudad de Panamá y un querido amigo de esta casa y por supuesto que de este programa, que nos da mucho gusto esta posibilidad de conversar, e intercambiar ideas, encontrar qué cosas compartimos, qué cosas nos diferencian y nos enriquecen en ese diálogo fraterno. Y la propuesta para este espacio es reflexionar sobre un concepto posiblemente de los más incomprendidos o mal usados a lo largo de la historia, que es el tema del pueblo elegido. Esta idea, obviamente, que surge del texto bíblico, tiene que ver con la noción del pacto, de la alianza, que nace con el patriarca Abraham y por ende con el pueblo judío, y que después tiene obviamente sus desarrollos en las distintas tradiciones monoteístas. Pero muchas veces se lo usó este concepto de manera equivocada, asumiendo que esto tenía o exclusividad o cierto tipo de superioridad, y ha sido fuente incluso de ataques contra el pueblo judío en el sentido de pretender algo que no es. A mí me parece que es importante que entendamos al menos la perspectiva de esta idea del pueblo elegido, en el sentido de que es el pueblo que establece la alianza con Dios por voluntad propia, y que esta alianza con Dios no implica exclusividad, no implica que otros no puedan tener su relación con Dios, ni que puedan sentirse elegidos o que puedan ser elegidos en esta misma dinámica, ¿no? Sí, yo creo que es interesante esto que nos habla, ¿no? ¿Somos elegidos o elegimos, ¿no? Yo sí estoy convencido, ¿no? Y es desde la perspectiva nuestra, ¿no? Dios nos elige, pero como has dicho muy bien, no en exclusividad. Dios, yo creo que elige a la humanidad, pero esa humanidad se va haciendo concreto en un pueblo, en unas naciones, en el ser humano. Y después viene la otra reflexión, que creo que es hermosa. Dios nos elige, pero ahora nos toca a nosotros elegirlo a Él, ¿no? Y esto es lo que yo creo que pone en tensión esa responsabilidad que tenemos nosotros de hacer presente la presencia de Dios en medio de nuestro mundo, ¿no? Con unos elementos fundamentales que existen para que esto se haga realidad. Y tal vez lo sorprendente de nuestra religión monoteísta es precisamente que nosotros sentimos que es Dios el que nos elige, es Dios el que sale a nuestro encuentro, y desde esa perspectiva nosotros entonces tenemos que responder a esa llamada. Mencionaste el tema de la responsabilidad, ¿no? Hay una escena muy graciosa en la película El Violinista en el Tejado, que es una clásica de este pueblecito en Europa Oriental, finales del siglo XIX, en donde los cosacos entran haciendo sus masacres, violaciones y muerte y demás. Entonces el protagonista, que es un lechero muy humilde, tiene esta relación con Dios y le dice a Dios, yo sé que somos el pueblo elegido, pero quizás podrías elegir a otros, ¿no? Porque la elección ha significado a lo largo de la historia esta idea de asumir compromisos, ¿no? De responder a este llamado de Dios, no por lo conveniente, no por lo que está de moda, sino por las convicciones, y eso en el caso del pueblo judío lo ha llevado a una serie de situaciones muy dramáticas a lo largo del tiempo, ¿no? Pero volviendo a la esencia del concepto, la elección tiene que ver con mi respuesta, el convencimiento, la acción, el compromiso que emana de esta decisión de establecerme en este vínculo con Dios, que de alguna manera me lleva a un estilo de vida y a unos valores que deben ser reflejados. Sí, yo creo que ahí está lo que vivimos en esa tensión, ¿no?
al que más se le da, más se le va a exigir, ¿verdad? Y cuando uno ya descubre que el Señor nos ha elegido, nos elige de manera personal, pero también comunitaria, nos compromete a que nosotros tenemos que encarnar ese deseo y ese sueño que Dios tiene para con toda la humanidad sin ser exclusivos, ¿no? Tal vez nosotros cuando sentimos eso, la responsabilidad es poder decir, esto que nosotros vivimos es lo que Dios también quiere ofrecerte para ti en esa otra realidad de la que tú estás viviendo, ¿no? Entonces, el sentirnos elegidos, podemos concluir, nos compromete cada vez más a ser como ese canal donde Dios se va haciendo presente en la humanidad. Había un rabino el siglo pasado, Mordejai Kaplan, que decía algo que tú lo mencionaste al principio y que para mí es un enfoque interesante, que es decir que somos el pueblo elegido es un acto reflejo de una realidad es que nosotros elegimos, porque al final cada uno tiene la potestad como individuo y como comunidad, ¿no? Y en el caso del pueblo judío, esta idea de que, bueno, escogimos a Dios y Dios, sentimos que Dios nos escogió. E insisto, esto no es superioridad ni exclusividad, sino es un compromiso de vida, ¿no? Haber escogido a Dios significa tratar de pararse en el lado correcto de la historia, entender que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, y entender que como individuos, como grupos, como familias, como comunidades, como pueblos y como humanidad tenemos la aspiración a vivir una vida que refleje precisamente esos testimonios. Sí, ese Dios que se encarna en esta realidad, el Dios de la verdad, del amor, de la solidaridad, de la justicia, ¿no? Entonces, ¿cómo con nuestra vida vamos reflejando como ese rostro y ese sentimiento de Dios para con toda la humanidad, ¿no? Y el reto de ir haciendo ya presente en medio de nosotros su reino aquí en medio nuestro, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que también nos debe motivar a todos cuando somos conscientes de esa elección a irla encarnando en cada una de las realidades que nosotros vivimos. Así es, así que más que pueblo elegido, creo que esta idea de pueblo que se compromete, pueblo que eligió a Dios y seguir su camino, es lo que nos conecta, nos une, cada uno con sus tradiciones, sus creencias, pero hermanados en este deseo de una humanidad que refleje esos valores que emanan de Dios. Muchas gracias. Regresamos contigo, Andrea. Muchas gracias, Monseñor Ulloa y Rabino Gustavo. Muy interesante su explicación sobre este concepto y cómo en realidad no es Dios quien nos elige, sino somos nosotros quienes elegimos a Dios. Antes de continuar, deseamos invitarlos, apreciados televidentes, a que nos sigan en las redes sociales @LeJaimPanamá. Allí podrán ver el programa completo, segmentos puntuales y dirigir todas sus preguntas y comentarios. Ahora tengo el agrado de presentar a Nurit Meresman Azulay, cantora litúrgica de la congregación Kol Sherit Israel, quien interpretará un pasaje de la plegaria Ahavat Olam, en español Amor Eterno, en el que se recuerda el amor incondicional de Dios hacia el pueblo judío. Adelante. El amor eterno de Dios al pueblo de Israel se expresa en esta bendición que se recita en el rezo de la noche, justo antes de la proclamación de Shema Israel, nuestra afirmación de fe en Dios. Y así como el Shema Israel nos llama a amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con todas nuestras fuerzas, en esta bendición, Ahavat Olam, que literalmente significa amor eterno, nos anticipamos a ese llamado, recordando el amor incondicional de Dios al pueblo judío que se manifiesta a través de la entrega de la Torá y los preceptos.
Israel, Amcha Afta, Amcha Afta, Torah u'mitzvot, Chukim u'mishpatim, Odanu limadeta, Odanu limadeta. Al ken Adonai Eloheinu b'shochveinu ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נגע יומם בלילה, יומם ולילה. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. La congregación Kol Sherid Israel organizó con éxito la 6ª edición de Mosaico Panamá, País de Oportunidades. Mosaico es un espacio en el que aspiramos a promover una conversación relevante en nuestro país, destacando el pluralismo como la bandera de nuestra propuesta. Aquí celebramos la diversidad y la riqueza de Panamá, creando un espacio de aprendizaje y crecimiento. El evento reunió a 6 reconocidas personalidades, quienes compartieron historias de éxito que hacen grande a nuestro país. Laura Flores, directora de las Américas de la ONU. Camila Adames, periodista. Raiza Banfield, arquitecta. Arnolfo Lavítola, escritor. Rolando Gittens, científico. Y Francisco Bustamante, economista, compartieron sus inspiradoras historias y visiones en un evento que permite conocernos mejor, compartir conocimientos y reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta nuestro país. Como cada año, Mosaico fue el punto de encuentro de personalidades del ámbito religioso, diplomático, empresarial y comunitario, interesados en construir un Panamá más inclusivo y con oportunidades para todos. Quiero, antes de invitar a nuestra siguiente panelista, recordar y agradecer nuevamente a nuestros patrocinadores, ASA, Compañía de Seguros, Banco General, Feduro, Fundación Causa Nuestra, Fundación Fidanque, Fundación Holzer, Panafoto, Tower Bank y CBN Media. Sus contribuciones hacen posible que Mosaico continúe siendo un espacio de reflexión y optimismo. Todas las ediciones de Mosaico están disponibles en video en nuestra página www.kolsherid.org. Te esperamos en Mosaico 2025, porque Panamá es un país de oportunidades. Y regresamos del cambio. Ahora me complace presentarles una entrevista realizada días atrás al rabino Gustavo Kraselnik y al padre Miguel Ángel Ciaurriz, antiguo líder espiritual de la parroquia San Lucas, quienes conversaron sobre el lanzamiento conjunto de sus respectivos libros, tratando de hacer lo correcto y lo mejor está por llegar, en la recién celebrada Feria Internacional del Libro 2024. Bienvenidos. ¿Qué tal, audiencia de FTV Diario? Es momento de la entrevista. El día de hoy tenemos invitados especiales. Nos acompaña el padre Miguel Ángel Ciaurriz y el rabino Gustavo Kraselnik.
Padre, rabino, un gusto tenerlos por acá. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, gracias por recibirnos. Padre, ¿usted cómo se encuentra? Genial. Para traernos noticia importante, la presentación de 2 libros, 2 amigos presentan sus libros. Vamos a iniciar con usted, rabino, para que nos comente un poco acerca de esta unión muy amistosa y la presentación de su libro que se llevó a cabo el día de hoy. Muy bien. Con el padre Miguel Ángel tenemos una relación de amistad de hace 10 años, cuando él era párroco en San Lucas, que es la iglesia vecina de nuestra sinagoga Colcherit en Costa del Este, y entonces hicimos muchas cosas juntos, que unían a las comunidades y que también nos conectaban a nosotros, más allá de nuestras diferencias a nivel religioso, compartimos un enfoque de la misión que la fe tiene para inspirar a la gente y su compromiso con la vida. Y por eso cuando cada uno publicó su libro y lo planeó presentar, alguien se enteró que íbamos a presentarlo cada uno en la Feria del Libro y tuvo la maravillosa idea de invitarnos a hacerlo en conjunto, y nos pareció algo extraordinario porque de verdad refleja un poco el espíritu de este trabajo conjunto. Y lo interesante es que cuando asumimos ese compromiso, ninguno había leído el libro del otro, ¿no? Entonces, ahora que leímos ambos libros, es muy sorprendente la afinidad conceptual que hay en ambos libros, y por eso la presentación fue verdaderamente una experiencia maravillosa. Usted, padre, por acá también, esa presentación de ese libro, tomando en cuenta esa unión y esa amistad que ha perdurado por años y la unión de ambas creaciones por parte de usted como el de rabino. Claro. Bueno, llevamos un tiempo caminando así juntos en proyectos como por ejemplo el Banco de Alimentos, y a eso ha servido para estrechar muy fuertemente la relación amistosa, no solamente en lo personal de Gustavo y un servidor, sino también de ambas comunidades, con muchas actividades comunes, y yo creo que esto es parte de esa expresión, diríamos, de punto de convergencia que hemos hecho. Ustedes han traído ambos libros. Me gustaría conocer un poco acerca de cada uno, cómo ha sido esa experiencia, esa creación que lo ha llevado a inspirarse para la creación de este libro, tratando de hacer lo correcto por parte de usted. Sí, bueno, yo vengo escribiendo primero más esporádicamente y después de manera más sistemática en distintos espacios. Comencé publicando en algunos medios aquí en la ciudad. Después tenía una columna fija en un boletín de nuestro barrio de Costa del Este que se llama Costa del Este News, y hace un par de años comencé con mi blog en midiario.com. Entonces varias gente me venía diciendo sería bueno recopilar todo ese material, puede ser interesante, inspirador. Así que hace unos meses hablé con mi editor y le dije, bueno, es hora de hacer algo con el material, así que lo recopilamos, lo seleccionamos, reescribimos algunas cosas, lo organizamos temáticamente, y entonces eso se ve de fruto en este libro, tratando de hacerlo correcto, donde hay escritos que tienen temas éticos, temas de reflexión para la vida, algunos que muestran las celebraciones judías, las festividades para el público en general, temas coyunturales, en fin, una serie de artículos que creo que pueden ser una invitación siempre a pensar y a tratar de darle un mayor sentido a nuestra experiencia de vida. Usted, padre, también por acá, lo mejor está por llegar, al mismo que el rabino. Me gustaría conocer un poco más sobre esa inspiración que ha tenido usted para la creación de esta obra. Claro. Lo mejor está por llegar, como ha contado Gustavo de su libro, pues también nació en un blog. Es decir, yo iba presentando estas reflexiones, han sido recogidas 50 de ellos, y el título, Lo mejor está por llegar, proviene de una experiencia para mí que me marcó mucho la vida. Estando yo en República Dominicana, pues me llamaron para administrar el sacramento de la unción de enfermos a un anciano que estaba agonizando, el bueno de Coco, que era como el Abraham de la zona, era un poco el padre en la fe de todas aquellas aldeas campesinas. Y yo le estaba agonizando y yo lo vi tan contento y que me extrañaba, y yo le dije, pero Coco, si te estás muriendo, ¿cómo estás tan feliz? Entonces él dice, ay, es que
siento que lo mejor está casi por llegar. Se refería lógicamente a acercarse ya, a estar cara a cara frente a Dios. Lo mejor está casi por llegar. A partir de ahí cambió un poco mi visión. Yo entendí que en la vida no se trata de mirar para atrás, sino de mirar para adelante, sabiendo que lo mejor no ha pasado en nuestra vida, sino que lo mejor está por llegar. Y este es precisamente el mensaje que contiene el libro, para adelantar un poquito a las personas. Es el mensaje que tiene el libro. Sí, efectivamente es decir, no tiene sentido que en la vida creamos que lo mejor ya nos ha pasado. No, lo mejor está por llegar, aunque parezca que por el peso de los años ya no hay capacidad de sorpresa en nuestras vidas. Sí la hay. Una anécdota también por parte de usted, Rabino, con relación a la creación de su libro. No hay distintos artículos, ¿no? Pero por supuesto que distintas experiencias me han motivado a escribir, temas, por ejemplo, el tema interreligioso, esta presentación y esta amistad es fruto de una labor que tiene que ver con recorrer juntos, entender que más allá de la diversidad en la fe podemos compartir un enfoque, una visión determinada. La congregación tiene un programa de televisión aquí en FTV para mostrar la belleza de la tradición judía, así que esos pequeños actos van nutriendo a uno y van estableciendo una dinámica de dar y recibir constantemente que va enriqueciéndonos la vida, ampliando horizontes, y creo que hay una parte del libro que refleja, ¿no? Hay una sección que se llama Al encuentro con el otro. Tenemos que empezar a apreciar esos encuentros con otros. Al padre Miguel Ángel yo lo llamé la primera vez porque él había publicado un artículo en este boletín Costa del Este News que hablaba sobre los extranjeros. Era una época en donde la xenofobia empezaba a aparecer en Panamá y él hacía un llamado de atención advirtiendo, ¿no?, los riesgos que corría eso, y yo sentí la necesidad de llamarlo para decirle que estaba totalmente de acuerdo, y ahí comenzó con un café, una conversación, invitaciones mutuas y una amistad que nos ha permitido hacer cosas que sonaban locas juntos, ¿no? Una vez pusimos a nuestros jóvenes a una caminata, la caminata de la amistad, creo que la llamamos, una caminata que salía de la sinagoga y terminaba en la parroquia y con actividades y demás. Pusimos a nuestros coros, el coro sinagogal y el coro parroquial, a hacer un recital conjunto y cosas que hoy parecen muy naturales, ¿no?, pero que hace 10 años parecían un poquito fuera de la caja, y esta amistad nos ha permitido explorar y crecer mucho como individuos, como líderes de fe y como comunidades, por supuesto. Rabino, también importante dar a conocer a la audiencia y al público en general dónde las personas pueden adquirir su libro. Sí, mi libro está en Grant Morrison y asumo que después va a estar en las principales librerías del país, y voy a estar firmando el viernes al mediodía y el domingo en la tarde en el stand de Grant Morrison. Por supuesto, también en la congregación Kol Sherit Israel, al 320-80 se puede adquirir el libro. Por parte de usted, padre, también donde las personas pueden adquirir el mismo. Todos los que hoy vayan para la feria, pues allá lo van a poder adquirir, y luego también en la parroquia San Lucas estarán a la venta, y como yo me regreso a Bogotá el lunes, pues ahí estaré firmando libros a alguna gente que lo quiera pedir. Ya para finalizar, padre Rabino, me gustaría que realicen esa invitación especial para que las personas puedan adquirir esta creación, esta obra de arte. Sí, bueno, nosotros compartimos con el padre Miguel Ángel esta idea de que la fe nos inspira a vivir vidas con significado. Y creo que ambos libros, cada uno de su perspectiva, por supuesto, pero compartiendo mucho de la esencia, son una convocatoria para entender que más allá de nuestra lucha cotidiana por la subsistencia, debemos aspirar a vivir vidas con significados, tratando de hacer lo correcto y sabiendo que lo mejor está por llegar. Así es, bien, agradecemos al padre Miguel Ángel Cía Ruiz y también al rabino Gustavo Kriselnik por acompañarnos y presentar estas creaciones. Dos amigos presentan su libro, ya saben, esa invitación especial para que ustedes los puedan adquirir. De esta manera finalizamos, nosotros continuamos con más información en FTV Diario. Y estamos de vuelta.
Espero les haya gustado esta interesante entrevista de estos dos buenos amigos y los invitamos a buscar sus libros en las principales librerías del país, el del Rabino Gustavo, y en la parroquia San Lucas de Costa del Este, el del Padre Miguel Ángel. Ahora me complace darle la bienvenida a la periodista Alexandra Siniglio, quien en esta ocasión entrevista a Ivonne Betesh de Snyder, editora del libro Recuerdos de una vida, de Alepo, Damasco y Beirut a Panamá. Un interesante recuento de la migración de familias judías del Medio Oriente a nuestro país. Escuchemos. Gracias, Andrea. Y hoy les quiero presentar Recuerdos de una vida, este libro espectacular, y está con nosotros su autora, Ivonne Snyder. Ivonne, bienvenida a Lejaim. Muchas gracias. Un honor estar aquí con ustedes. Cuéntanos la historia detrás de este libro precioso que cuenta la historia de tantas familias que vienen de Alepo, de Damasco y de Beirut y están aquí en Panamá. Están aquí en Panamá. Escogieron Panamá para venir, que es lo más importante. ¿Cómo surgió la idea de hacer este libro? En realidad ese libro comenzó el proyecto en el 2013, en conversación con una amiga que es de Beirut y su esposo es de Alepo. Me estuvo contando en algún momento algo de su vida y yo le dije, ¿sabes qué? Esto hay que escribirlo. Hay que escribirlo porque las historias se van a perder. Puede ser que tus hijos se los vas a contar, pero y los nietos y los bisnietos no van a saber nada de lo que me estás contando. Me dice, tienes razón, hagámoslo un proyecto para WITSO, Damas Judías de Panamá, que en verdad hacen muchas obras sociales en Panamá, atienden cosas en el oncológico, en la maternidad del Santo Tomás, la Escuela Estado de Israel, hacen muchísimas cosas. Y dije que sí, y a través de ella hicimos las primeras entrevistas en el 2013, finales y principios del 2014. En el 2014, en verdad, me enredé un poco yo y el proyecto quedó parado. Y como era un proyecto que nadie me estaba presionando, no había nadie que molestara, termina, ahí quedó. Y yo siempre digo que de las cosas malas salen cosas buenas. En la pandemia, que hubo muchos Zooms informativos de muchísimas cosas, me acordé que yo tenía un proyecto comenzado y sí tenía grabado las conversaciones anteriores y decidí retomar el proyecto. ¿Y por qué te digo que era el momento oportuno? Porque la gente estaba en su casa aburrida, sin nada que hacer. Y si yo llamaba y le decía, mira, dame una cita, te quiero entrevistar y qué sé yo, entonces ellos estaban dispuestos porque en verdad no tenían más nada que hacer. Creo que si lo hago hoy no me van a prestar atención. Y así fue, yo usaba el Zoom, que es otra cosa que no teníamos antes. Grabé por medio de Zoom, transcribía las entrevistas, las enviaba de vuelta a la persona porque va a tener su nombre y ahí nos íbamos haciendo correcciones en donde había que hacer. ¿Cuántas historias lograron recopilar en el libro? Creo que hay 36 historias. Lo que tratamos mucho de hacer es que hubiese un espectro bien amplio de los diferentes grupos y tiempos en que las personas llegaron a Panamá. Hay familias, y la otra cosa que traté de hacer muy específicamente es escuchar las historias de primera mano. No que mi papá me contó o mi abuelo, sino que estuviera el papá o el abuelo. No, pero que sean las personas que lo vivieron, no que se los contaron. Entonces, los judíos de esos países llegaron, a principios de los años 1900, algunas familias. Mi papá, por ejemplo, vino en 1938, había unas cuantas familias, básicamente en Colón, en esos días. Pero sí hubo un grupo importante que llegó a Panamá después de 1948 y otros en los años 70, específicamente en ese caso muchos del Líbano, debido a la guerra civil del Líbano. Pero en esos años siempre había familias llegando y uno traía al otro.
Hay historias ahí de gente que vino a Panamá y dijo, aquí la gente trabaja mucho, son muchas horas, yo trabajo, yo estoy en otro lado y estoy bien y no trabajo tanto. Y de esas cosas que un amigo lo llamó y le dijo, ven, prueba, y aquí está, feliz y contento. Son historias de familias judías, de comunidades que fueron comunidades importantes, pero que vivieron en muchos casos la guerra, la persecución, el ser minorías y tuvieron que salir buscando un mejor destino, ¿no? Básicamente sí, los primeros que se fueron antes, los judíos vivieron en estos países desde siempre. La presencia judía en estos países es desde la época de la Biblia. El rey Salomón mandó al Líbano a buscar cedro y madera para el templo. En la Biblia se habla de Aram Sobá, que era Alepo. Y se dice Jalab porque ahí pastoreaban por el ganado. Y siempre, siempre hubo presencia judía. Después de la Inquisición, los judíos fueron invitados por los turcos otomanos. Pero sí, durante la Inquisición, cuando los judíos huyeron de España y Portugal, llegaron al Imperio Turco Otomano. Y en esos días el Imperio Turco Otomano controlaba el Medio Oriente. Y los judíos fueron llegando de Turquía hacia esos países. Esa es la presencia sefaradí en estos países. Exactamente. Claro. Hay judíos de Alepo que son autóctonos. La gran mayoría son sefaradim hoy en día. Yo le pregunté a mi papá una vez cómo él sabe que él es sefaradí, por qué no es autóctono. Y la historia es que cuando llegaron, tuvieron percances al llegar, naufragaron, y llegaron justo antes de Hanukkah, y en agradecimiento los judíos sefaradim en Alepo prendían una vela más durante Hanukkah. Esa historia me la sabía yo también. ¿Y qué sacas de este libro luego de haber hecho esta investigación? Porque hay una investigación importante, luego de haber hablado con tantas familias. ¿Qué hay en común? ¿Qué tienen en común todas estas historias? Bueno, definitivamente hay un hilo conductor en todas las historias. Hay muchas de las historias, si las lees, hay muchas similitudes y es igual que nosotros todos básicamente vivimos de la misma manera. En cualquier barrio, el que vive en un barrio vive de esa manera y vamos a la misma escuela y todo lo demás. Allá era igual, pero el hilo conductor de todo era que la gente tenían apenas lo básico, pero todo el mundo, sus palabras fueron, vivíamos bien, estábamos contentos, estábamos satisfechos, no teníamos nada, jugábamos con una bola que armábamos en la calle, pero estábamos muy bien y muy contentos. Y nunca se sintieron mal hasta después, Y aún en los peores momentos, al principio de la creación del Estado, sí hubo momentos muy difíciles, pero no era una persecución tipo Alemania, claro, que eso no existió. Sí les quitaron derechos, no tenían derechos de movilidad, no tenían derechos de tener negocios y demás, y se vieron pues sus libertades amenazadas y fueron buscando un mejor futuro. Y diría yo que también el hilo conductor es que todos eligen venir a Panamá, un país que les abrió los brazos, como a muchos otros inmigrantes, y que recibió a ese grupo y le permitió vivir en libertad, que yo creo que eso es lo bonito de nuestro país, ¿no? Eso es lo más importante y todos te dicen por igual, estamos muy agradecidos de estar en este país, tenemos muchos años aquí, tratamos de contribuir y cada uno vino por razones diferentes. Algunos vinieron porque tenían algún conocido, un amigo, otro porque llegó aquí de casualidad y decidió quedarse. Y eso realmente, o sea, venir a Panamá fue por elección, por decisión, no fue una casualidad. Y es un sentimiento que todos tienen. Creo que toda la comunidad está muy agradecida de Panamá, de toda la tolerancia, la convivencia, ¿no? La armonía que hay entre todos los grupos
que eso es muy, muy importante. Y son familias que han tenido sus hijos, otros a sus nietos y que ya son plenamente panameños. Sí, ¿no? sí, creo que ya hay familias que ya tienen 4 generaciones. Qué bonito. Ivonne, háblame de la parte que no se ve, la parte de hacer un libro. Yo también he hecho libros y sé lo difícil que es y por eso me gusta ilustrar un poco a la audiencia también en ese sentido, porque detrás del libro hay muchas horas de trabajo, horas de recopilación de información, pero además de diseño, de ver temas de fotografía, de impresión. Háblanos de esa parte también. Bueno, aprendí hace varios años que de alguna manera las cosas, cuando comienzas una obra o un proyecto, al principio uno no sabe mucho cómo va a surgir. Pero cuando uno empieza a recopilar la información, los datos van encajando y uno trae al otro. En el caso de este libro en particular, que son entrevistas a personas específicas, y como te digo, traté de tener un espectro bien amplio de diferentes edades, de diferentes épocas, uno recomendaba al otro. Entonces, alguien me decía, pero llama a fulana, y yo lo hacía y ese me traía a otro. El tema del trabajo detrás, sí, pero es un trabajo de paciencia, de dedicación, es un trabajo que realmente te tiene que gustar y te tiene que apasionar para hacerlo. En mi caso yo hago estas cosas voluntariamente, entonces me encanta hacerlo y para mí es una satisfacción muy grande cuando llega el libro terminado, que es casi como tener un bebé. Un bebé, claro. Es casi como tener un bebé. Una de las partes importantes y que hacen una enorme diferencia en la publicación de un libro es la parte gráfica. Es importante encontrar a la persona con la que te puedes entender y que entienda lo que quieres en la publicación y en la diagramación del libro. Porque si no, no importa lo que está escrito, si el libro no es fácil de leer y de apariencia agradable, lo que está dentro se pierde. Pero es un trabajo también. Háblame de la portada, que me explicabas hace un rato sobre la portada y quiero mostrarla también para que la audiencia la pueda ver. La portada representa el puerto de Beirut, que era un puerto muy importante, y el reloj que está en el centro es un reloj que está en una de las plazas principales de Alepo, que tiene cientos de años. Y ahora con todo el tema de la guerra allá, no estoy segura. Alepo fue bastante destruida durante la guerra entre ellos, sufrió mucha destrucción. ¿Algún mensaje que quieras compartir con la audiencia, Ivonne, que los motive tal vez a leer estas historias? Porque detrás de cada historia siempre hay un aprendizaje, ¿no? Uno también aprende mucho cuando comparte estas anécdotas con las personas que entrevista. Para mí una de las lecciones importantes de esto es que en la medida de lo posible debemos tratar de escribir las cosas para que no se pierdan. Y creo que la palabra impresa de alguna manera sigue siendo tan importante como antes, a pesar de toda la tecnología. Creo que lo que está en papel no se pierde. Hemos ido a bibliotecas que tienen textos que tienen más de 1000 años y ahí están. Yo no sé si los USB y los cositas y la nube cuánto tiempo va a durar. Así es que creo que lo que está impreso es bien, bien importante. Y para las nuevas generaciones, tal vez también entender de dónde viene su familia, los orígenes, las vicisitudes que pasaron durante su vida. Esa parte es interesante. Para también. las nuevas generaciones y en el caso de Panamá, que hemos vivido con tanta tranquilidad, con tanta tolerancia, creo que es muy importante que sepan de dónde vinieron sus padres o sus abuelos. No todo era fácil. Salir de donde estaba implicaba un riesgo y creo que eso hay que valorarlo.
creo que y hay una enseñanza de valentía, de tener decisión, de determinación y esperanza en el futuro, que hay posibilidades siempre de tener un mejor futuro. Y valorar la convivencia pacífica que tenemos en Panamá y la tranquilidad con la que podemos vivir, ¿no? 100%, o sea, eso es algo que todos en el libro te lo dicen, y como te digo, todos decían, no teníamos nada y estamos felices. Hay una de las entrevistas en particular que era en el medio de la pandemia, y esa persona me dijo, yo no entiendo por qué la gente está tan ofuscada, tan desesperada por la pandemia. Nosotros vivimos cosas peores, aquí vivimos en palacios, tenemos todo, no nos falta comida, entonces no entiendo por qué la gente está tan desesperada con la pandemia. Y si te pones a mirar, es verdad. Hay lecciones, hay muchas detrás lecciones de cada cosa. ¿Dónde se consigue el libro? Sé que los fondos recaudados son para obras sociales de Huizo. ¿Dónde se puede conseguir el libro? En realidad el libro lo tiene Huizo y con mucho gusto el que quiera me puede comunicar y yo me encargo de conseguírselo. Vamos a colocar entonces el teléfono aquí en pantalla también para que se puedan comunicar. Gracias, Ivonne, por estar esta mañana con nosotros aquí. Y regresamos. En días pasados, específicamente el jueves 15 de agosto, se llevó a cabo por segundo año consecutivo la Tarde de Templos Abiertos, actividad organizada por el Comité Interreligioso de Panamá con el auspicio de la Dirección de Etnias de la Alcaldía de Panamá. Veamos el reportaje. Adelante. Por segundo año consecutivo, el Comité Ecuménico Interreligioso promueve la iniciativa de Templos de Puertas Abiertas. Los ciudadanos pueden visitar la Catedral Basílica y otros templos miembros del comité para poder conocer su historia y formar parte de los diversos actos culturales para celebrar esta iniciativa. El Comité Ecuménico e Interreligioso tiene a bien promover esta actividad de Tarde de Puertas Abiertas a los templos. Y este es el segundo año, y tanto todos los miembros del Comité Ecuménico como Interreligioso abren sus templos para que el público general y la feligresía de otras religiones puedan conocer un poco cuáles son los signos, los símbolos, su historia y la importancia que tiene el templo para nuestra fe. El público general venga a conocer la catedral y que también conozca las verdades bien puntuales de nuestra fe, los símbolos, las imágenes, todo lo que es referente a un templo, los lugares sagrados, el comportamiento que se tiene que tener, cómo se debe venir vestido, y es un espacio para dar a conocer esta joya que tenemos nosotros como Catedral Basílica y conocer también los templos de los otros miembros del Comité Ecuménico y Religioso. Y esta tarde está esta parte artística, cultural. Posteriormente vamos a tener algunas cápsulas durante todas las tardes sobre la importancia, sobre la historia de la catedral, y a las 7 de la noche, a las 6 hay una procesión de la Dormición de María que viene de la Merced hacia acá, y a las 7 de la noche terminamos con el concierto de las niñas cantoras de San Miguelito. Excelente reportaje, muchas gracias. Definitivamente una extraordinaria actividad digna de imitar y repetir, que a todos nos brinda la oportunidad de conocer la gran diversidad de tradiciones religiosas que conviven armónicamente en un ambiente de mutuo respeto en nuestro país. Ahora, como ya es costumbre, invitamos a Monseñor Ulloa y al Rabino Gustavo a despedirnos con un interesante segmento que, en esta ocasión, aborda el tema de nuestros espacios sagrados y su importancia para la construcción de la vida comunitaria. Bienvenidos. Gracias nuevamente, Andrea. Seguimos conversando aquí con Monseñor Ulloa. Y en este caso quería que pensemos juntos sobre el rol que cumplen nuestras casas de oración en sentido conceptual, pero también en la realidad física. ¿Qué particularidades tiene el espacio sagrado en nuestra vida religiosa como individuos y como comunidad? Sí, para nosotros
la importancia del templo es la reunión de cada uno de los que formamos la comunidad, pero también es como un anticipo de lo que hablábamos en programas anteriores, de lo que será la Jerusalén celestial. Para nosotros el templo nos hace hacer vivir que en medio de las diferencias que hay, de las formas de pensar, nos mantenemos siempre unidos. El templo también es el lugar donde no podemos discriminar a nadie, ¿no? Donde cada uno de nosotros somos valorados por lo que Él es, precisamente porque es Dios el que se hace presente en medio de nosotros. Y el templo, podemos decir, es como la gran acogida que Dios nos permite vivir desde esta experiencia terrenal de lo que un día va a hacer la experiencia ya celestial. Y también para nosotros el templo es presencia de ese Dios, el cual nosotros también profesamos y experimentamos, pero que se hace presente y concreto en cada uno de nuestros hermanos. Entonces, para nosotros el edificio también es importante como cabida de la presencia de Dios en medio nuestro. La sinagoga, que es, históricamente estaba el Templo de Jerusalén, que hemos hecho referencia en alguna ocasión. Tras la destrucción aparece la figura de la sinagoga, que en hebreo se dice Beit HaKnesset, que es la casa de la asamblea. Entonces la sinagoga tiene esta cosa de ser casa, de ser lugar de reunión, y en primer lugar es el espacio en donde se convoca a la gente y se encuentra. Es el área social por excelencia, ¿no? Donde se comparte la vida. Por supuesto que es el lugar donde la gente se convoca para rezar. Las plegarias establecidas en la tradición judía requieren un quórum mínimo de 10 personas adultas, por eso hace falta un lugar en el cual puedan llegar y convocarse. Y en tercer lugar, la sinagoga era el espacio en donde estaban los libros sagrados, por lo tanto también era la casa de estudio, era el lugar donde uno podía reunirse y encontrarse con los textos para estudiarlos y para conocerlos, ¿no? En esta dinámica, la sinagoga representa el eje, o debería representar el eje, a partir del cual gira la vida de las personas, ¿no? De las personas judías, obviamente, entendiendo que es su punto referencial. El espacio no tiene una santidad per se, no hay nada en particular en la alfombra, en el techo, en las paredes, sino la presencia del arca sagrada con los rollos de la Torá, de nuestro libro, que transforman ese espacio común en un lugar sagrado y hacen que la presencia de Dios se haga manifiesta cuando la comunidad está reunida en oración, ¿no? Esa es la esencia del lugar sagrado como espacio físico, pero asociado a los tiempos. En la tradición judía hablamos más de tiempos sagrados que de espacios sagrados. El rabino Heschel, que he mencionado ya en distintas oportunidades, una de las grandes pensadores del siglo pasado, decía que el judaísmo no tiene catedrales, tiene el Shabbat, el día sagrado, que es el sábado, que es la catedral en el tiempo, ¿no? Esa necesidad de que sea el tiempo sagrado que define el espacio sagrado y no al revés. Sí, por eso para nosotros esa presencia de Dios se da en la comunidad en primer lugar, ¿verdad? Donde 2 o 3 están reunidos, yo estoy presente. Pero también se hace presente en la palabra, para nosotros también la presencia de la Eucaristía, ¿verdad? Que llena la sacralidad del templo, pero que también es la sacralidad desde esa perspectiva. Nuestros templos son ese espacio donde la presencia de Dios a través de diversas manifestaciones se hace presente entre nosotros, que no es menos de la presencia de Dios también en esa otra iglesia doméstica que es la familia, ¿no? Y después al final podemos decir que el templo no es más que la suma de esas iglesias domésticas que son cada una de nuestras familias, que en el día a día también están haciendo presente a Dios en medio de sus avatares diarios.
interesante eso que dices porque mientras tú explicabas ese concepto de la iglesia doméstica, hay una tendencia de la cual a veces hasta nosotros somos cómplices de encerrar lo religioso en el espacio sagrado de la iglesia o de la sinagoga, ¿no? Como que, ok, yo tengo mi hora de religiosidad, voy a la misa, voy al servicio religioso y cumplí, y después salgo a la calle y ya me puedo comportar y todo eso no se contradice, ¿no? Entonces, esta noción de que lo religioso atraviesa nuestra experiencia de vida nos recuerda que la iglesia, la sinagoga, cualquier casa de culto trasciende, se vuelve virtual, ¿no? Y acompaña a la persona en cada momento de su vida, ¿no? Sí, y la tentación pensar que solo los que vienen al templo hacen presencia de Dios, cuando también otra gente fuera hace la presencia de Dios, ¿no? Entonces, son nuevos conceptos que nos tienen que ayudar a una mayor amplitud de ir descubriendo esa realidad de lo que nuestros templos recogen, o el concepto que de Dios cada uno de nosotros tenemos. Así es, salir. Estas paredes tan queridas y tan simbólicas son mucho más amplias, y el corazón de nuestro lugar sagrado como símbolo de la comunidad, de la casa, de la asamblea donde estamos reunidos, no es el lugar físico solamente, sino que trasciende. Sí. Que las paredes no pueden contener a Dios. Bonita reflexión para cerrar este pasaje. Gracias, Monseñor. Andrea, regresamos. Muchas gracias, Monseñor Ulloa y Rabino Gustavo, por sus atinados comentarios que nos ayudan a comprender el rol que juegan nuestros espacios sagrados en la construcción de nuestra vida en comunidad. No puedo terminar sin antes agradecer a Charity Shop, que me proporciona el vestuario que utilizo en este programa. Charity Shop, ubicado en San Francisco, vende ropa de segunda en excelentes condiciones y un porcentaje de sus ventas es donado a entidades benéficas sin fines de lucro. No dejen de visitarlo. Así, apreciados televidentes, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Nuevamente, muchas gracias por su atención. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @LeJaimePanamá. Hasta la próxima.